Ya, buenas noches chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En contenido tenemos lo que es la definición, la etiología, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, patogenia, manifestaciones clínicas y diagnóstico y tratamiento, ¿bien? En este caso, siguiendo con la siguiente PPT, tenemos que como definición la insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón para suministrar a los tejidos periféricos la cantidad necesaria de sangre y oxígeno para satisfacer sus demandas metabólicas, ¿ya? En este caso, este es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como podría ser la disnea, la hinchazón de los tobillos, la fatiga, que pueden ir acompañados con signos como podrían ser la presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, edema periférico, entre otros, ¿ya? Causados principalmente por una anomalía cardíaca estructural y o funcional. Bien, en pocas palabras, la insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón para suministrar lo que es a los tejidos periféricos la cantidad de sangre y oxígeno necesaria para satisfacer sus demandas metabólicas. Y esta insuficiencia cardíaca tiene consigo, en este caso, diferentes características. En este caso podría ser síntomas típicos como la disnea, hinchazón en los tobillos, fatiga, junto con lo que serían la presión venosa yugular elevada, crepitantes, edema periférico y demás, ¿ya? Como se puede ver en la imagen de abajo, tenemos lo que es un corazón normal, un corazón hipertrofiado y un corazón dilatado, ¿no? En este caso de aquí, la propia clasificación de lo que sería la insuficiencia cardíaca es bastante extensa. Igual se va a intentar abarcar de la forma más sencilla posible, ¿ya? Continuando con lo que es la siguiente PPT, en este caso tendríamos la propia etiología. La propia insuficiencia cardíaca es una enfermedad multifactorial, ¿ya chicos? Es decir, que tiene diferentes causas que pueden ocasionarla, donde las principales causas son, aquí tenemos dos referencias bibliográficas, una que se da según su artículo y otra que se da en base a el Argente, ¿ya? Según el artículo se menciona que es por enfermedades coronarias, hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, también lo que es obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, inflamación o infección crónica, enfermedades metabólicas y tratamiento con agentes cardiotóxicos, ¿ya? Esto principalmente podría ser quizás AINES selectivos de COX-2, por ejemplo, como serían los COPSI, específicamente el Celecoxib, por ejemplo, que es un AINE cardiotóxico, el Celecoxib. Y con lo que respecta a las causas, según el agente, sería enfermedad coronaria, antecedente de infarto de miocardio, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, valvulopatía, diabetes, obesidad, tabaquismo, edad avanzada, alcoholismo y cardiopatías congénitas, ¿no? Comparando un poquito ambos cuadros, podemos ver que hay varias que se repiten, como por ejemplo estas aquí también, valvulopatías creo que también, diabetes, entre otros, ¿no? Sin embargo, eh, les recomendaría mejor que se enfoquen en lo que dice su artículo, porque al fin y al cabo es lo que les van a acabar tomando, ¿no? Así que si les preguntan cuáles son las causas etiológicas, en este caso, para lo que sería una insuficiencia cardíaca, sería enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes mellitus, antecedentes familiares, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, inflamación o infecciones crónicas, enfermedades metabólicas y tratamiento con agentes cardiotóxicos, ¿ya? Según lo que dice su artículo. Ahora, pasando a lo que es la siguiente PPT.
Tenemos la propia epidemiología. En este caso, su artículo menciona muy poco respecto a la epidemia. Sin embargo, respecto a la localidad, principalmente se menciona lo que es Europa y Estados Unidos, o en todo caso USA. En lo que respecta a la edad, tenemos que afecta principalmente a lo que son adultos a partir de la cuarta década de vida en adelante, es decir, de los 40 años para arriba, ¿no? Es decir, pacientes con 50, con 60, con 65 años, va aumentando la tasa de incidencia para que posean, en este caso, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Respecto al sexo es bastante variable y va a depender del tipo de insuficiencia cardíaca, porque puede ser que la paciente o el paciente tenga una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada, que normalmente afecta mayormente a las mujeres, y una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, que aquí suele afectar principalmente a los hombres. Así que el sexo va a depender del tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Ya, chicos? Ahora, con respecto a la incidencia, viendo diferentes fuentes bibliográficas, encontré de que normalmente, con lo que respecta a incidencia, afectaría de 21 por cada 1000 personas mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? De que pacientes que tienen de 65 años a más, cada 1000 de estos, al menos 21 van a tener una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, con lo que respecta a la propia prevalencia, su artículo menciona que al menos es el 1 al 2% de la población global total. Es decir, si tenemos 1 millón de pacientes, al menos 10.000 de ellos o al menos 20.000 van a tener lo que es una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y con lo que respecta a la propia mortalidad, al menos del 100% de pacientes que poseen una insuficiencia cardíaca, el 10% de estos casos son mortales al año, ¿ya? Básicamente a eso se refiere. Como se puede ver en las imágenes, afectaría principalmente a Europa o Estados Unidos. El sexo va a depender bastante del tipo de insuficiencia, el tipo de insuficiencia cardíaca, la incidencia también, la edad mayormente de 40 para adelante, ¿ya? Con lo que respecta a factores de riesgo, en este caso tenemos los factores de riesgo para desarrollar eh, una insuficiencia cardíaca, que serían los mismos que se vieron al comienzo. Sin embargo, tenemos también lo que serían factores de riesgo para agravar esta insuficiencia cardíaca. En este caso, hay diferentes causas, como podría ser el abandono o disminución de la medicación, ingesta inadecuada de sal o sobrecarga hídrica con exceso de elementos físicos, hipertensión arterial, síndrome coronario agudo, tromboembolia, arritmias como tal, insuficiencia valvular, miocarditis, fiebre, infecciones, anemia, diabetes descompensada, entre otros, ¿no? Básicamente, a lo que se refiere a factores que desencadenan y o agravan la insuficiencia cardíaca, son básicamente factores, si se puede decir de esta manera, vasoconstrictores y aparte que generan una inflamación constante junto con lo que serían factores protrombóticos, ¿ya? Principalmente, si se podría caracterizar de esa forma, podría ser eso. Ahora, con lo que respecta a lo que sería la propia clasificación, la clasificación suele ser bastante variable y es bastante amplia. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista más simplificado o reducido, tenemos insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica por disfunción sistólica, por disfunción diastólica. La latente ni le hagan caso, es un distractor, así que ni siquiera es preguntada como tal. Izquierda si es preguntada, insuficiencia cardíaca derecha y congestiva, ¿ya? En este caso, con lo que se refiere a insuficiencia cardíaca aguda, es un cuadro de disnea aguda que se origina por un acúmulo de líquidos en los pulmones y se le conoce como edema agudo de pulmón. Es decir, eh, principalmente
es la insuficiencia cardíaca que afectaría a lo que son los propios pulmones de manera bilateral, ¿ya? Es decir, afecta tanto a uno como a otro y causa una congestión pulmonar, es decir, un edema a nivel de los pulmones, ¿ya? Esto de forma aguda, causando diferentes manifestaciones como disneas y demás. Porque como hay este acúmulo de líquido, este edema, a nivel de estos pulmones, va a dificultar lo que sería el intercambio de oxígeno y por ende va a provocar diferentes manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Con lo que se refiere a una insuficiencia cardíaca crónica, es un cuadro lento y progresivo con deterioro de la función ventricular, episodios puntuales de desestabilización y que se repite y que normalmente requieren ingreso hospitalario. Normalmente suele estar más asociado a lo que son pacientes que dejan medicación, como por ejemplo pacientes hipertensos que dejan de tomar lo que serían sus medicamentos. Y en este caso, estos pacientes después, como dejan su medicación y demás, van a provocar que con el paso de los meses o años lleguen a una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Que normalmente requiere ingreso hospitalario, porque ya ha avanzado bastante con los años, principalmente. Ya tenemos una insuficiencia por disfunción sistólica. A ver, aquí vamos a dibujar un corazoncito para que me lo entiendan mejor. Sí, y así, ¿ya? Esta se debe al fallo de la contracción del ventrículo izquierdo. Es decir, que la contracción está siendo afectada, la contracción no está funcionando bien. Esto principalmente es porque las fibras del propio corazón se encuentran muy delgadas, son demasiado, digamos, son disfuncionales en todo caso, no tienen la suficiente fuerza de contracción para enviar la sangre al sistema de la aorta y demás con suficiente potencia. Como estas fibras están demasiado delgadas, la propia contracción miocárdica está siendo disminuida. Bien, ahora con lo que respecta a una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, se refiere a la falla de relajación del ventrículo izquierdo, por lo tanto, también afecta lo que es su llenado. Es decir, aquí el efecto ya no es la contracción, sino el llenado de sangre, ¿ya? El llenado sanguíneo está siendo afectado en la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. En este caso, las fibras cardíacas, en vez de ser muy delgadas, están hipertrofiadas, ¿bien? Imaginemos de que el corazón tiene una hipertrofia a nivel de sus cavidades y demás. Por ejemplo, está así, está hipertrofiado, y al momento que entre la sangre va a ocupar muy poquito espacio, es decir, muy poca sangre va a poder entrar o va a poder ser eyectada en todo caso y demás. Así que esta sangre, como va a tener una dificultad en lo que sería el propio llenado, ya que las fibras hipertróficas van a ocupar espacio, por ende, su llenado se va a ver afectado, ¿ya? Por un lado, en la disfunción sistólica hay daño en la contracción y por otro tenemos ya daño en el llenado como tal. Con lo que se refiere a insuficiencia cardíaca izquierda, principalmente predominan síntomas derivados de la congestión venosa pulmonar, es decir, a lo que se refiere a alteraciones a nivel de los pulmones de forma bilateral, principalmente edema, ¿ya? Y la insuficiencia cardíaca derecha predomina síntomas de congestión venosa sistémica, es decir, que afecta a lo que serían diferentes órganos como sería el hígado, quizás el páncreas, los intestinos y demás, ¿ya? Y con lo que se refiere a insuficiencia cardíaca congestiva, es cuando se mezclan tanto los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha junto con la de la izquierda, formando una sola enfermedad, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya, chicos? Es decir, que la insuficiencia cardíaca congestiva es la fusión de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿ya? Básicamente. Es ya un estadio bastante avanzado, casi final, de lo que sería esta insuficiencia cardíaca, ¿ya?
Ahora, con lo que se refiere a estudios o estadios, disculpen, de la insuficiencia cardíaca, básicamente se mencionan que son cuatro, el A, B, C y D. Algunos lo clasifican de otra forma, va a variar bastante. Sin embargo, esto se va a tocar un poquito más adelante, ¿ya? Antes hay que explicarlo, diferentes manifestaciones aparte y la patogenia. Con lo que respecta a lo que sería la fracción, o bueno, la insuficiencia cardíaca, de fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada o preservada, que son las que más se mencionan en lo que es su propio artículo. En este caso, se sabe, al menos de que en lo que respecta a la insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida, eh, normalmente es la más común, al menos en un 70%. Aparte que en este caso es por disfunción de la disfunción sistólica, ¿ya? Como hay disfunción sistólica, en este caso tenemos que las fibras del miocardio están bastante delgados, están dilatados, ¿ya? Es decir, que en esta fracción de eyección reducida, en ese caso la fracción de eyección normal va hasta 50% y un poquito más. Sin embargo, cuando es fracción de eyección reducida tenemos un 40% a menos, ¿ya? Principalmente. Y las posibles causas para este tipo de isquemia cardíaca, insuficiencia cardíaca, causas, sería la cardiopatía isquémica, sería también lo que es una miocardiopatía también dilatada, miocardiopatía dilatada, y finalmente lo que sería una insuficiencia, insuficiencia mitral y aórtica, ¿ya? Básicamente. Esas serían las causas. Esto sería básicamente el volumen de la fracción de eyección reducida, es la más común. Y a ver, dándole más información, normalmente ya cuando la sangre llega a los pulmones, hacia lo que es aurícula, la aurícula izquierda, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, en este caso la sangre llega a rebotar con lo que son estas paredes, como son tan delgadas, la sangre rebota aquí y acaba formando lo que es el tercer ruido, ¿ya? Este tercer ruido suele ser patológico en la mayoría de los casos, pero puede ser fisiológico en mujeres embarazadas y poco más, ¿ya? Sin embargo, este tercer ruido casi siempre es patológico, como podría ser en este caso. El tercer ruido se forma cuando la sangre rebota hacia lo que son las paredes del músculo ventricular izquierdo, ¿ya? Básicamente. Y ahora con lo que respecta a una fracción de eyección conservada, o en todo caso una disfunción diastólica, es cuando hay una hipertrofia de lo que son las fibras cardíacas del ventrículo izquierdo, ¿ya? Básicamente, aquí la falla ya no está en la contracción, porque aquí como son muy delgadas las fibras cardíacas, la contracción va a ser débil y por ende la sangre no va a llegar con toda la potencia a lo que son los diferentes órganos del cuerpo. Aquí el daño está en el llenado, ¿ya? El llenado está siendo alterado. Como el llenado se altera principalmente porque todas estas fibras cardíacas ocupan espacio en la cavidad. Si normalmente debería tener este espacio, lo que es el propio ventrículo para la sangre, aquí está mucho más reducido, ¿ya? Básicamente es eso. Como esta hipertrofia, las fibras cardíacas ventriculares ocupan bastante espacio, va a evitar de que el llenado y en todo caso la relajación de este ventrículo izquierdo se dé correctamente, ¿ya? Básicamente es por eso. Aparte, eh, mencionándoles lo que son las causas que lo pueden provocar, tendríamos a la cabeza la propia hipertensión arterial, ¿ya?
La hipertensión arterial es una de las posibles causas para esta fracción de eyección conservada como tal. Luego tendríamos lo que es las propias miocardiopatías, pero en este caso no de tipo dilatadas, sino de tipo eh, eh, hipertróficas, ¿ya? Hipertróficas. Y finalmente también tenemos lo que es una estenosis mitral y aórtica, ¿ya? Mitral y aórtica. Principalmente esas serían las posibles causas para esta fracción de eyección conservada. Aparte también mencionarles otro dato de que, siendo que como aquí la poca sangre que llega no tiene mucho espacio, esto puede provocar que la sangre vuelva hacia lo que es la propia aurícula, porque como es muy pequeña este espacio y la sangre viene con fuerza, acaba chocando aquí, rebota, vuelve hacia lo que es la propia aurícula izquierda y aquí empieza a chocar de nuevo. Al momento que choca con lo que es la propia aurícula izquierda, acaba formando lo que sería el cuarto ruido cardíaco, ¿ya? Este ruido cardíaco se forma cuando la sangre choca en lo que es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En cambio, el tercer ruido cardíaco se da cuando la sangre choca en el ventrículo izquierdo, ¿ya chicos? Tercer ruido cardíaco, ventrículo izquierdo. Cuarto ruido cardíaco, aurícula izquierda, ¿ya? Básicamente es así. Y con lo que se refiere a fracción de eyección intermedia, va de valores de 40% hasta 50%, es decir, está casi en lo más mínimo, que es 50, hasta fracciones ya no normales o patológicas, ya básicamente. Ahora con lo que respecta a la siguiente PPT, tenemos la propia patogenia como tal. En este caso, cuando hay una sobrecarga de la presión, cuando hay una sobrecarga de volumen y cuando hay una disfunción regional, principalmente se refiere a lo que son los infartos agudos de miocardio o los IMAs, va a condicionar lo que es una propia hipertrofia miocárdica y por ende después una fibrosis por vasculatura inadecuada. ¿Esto a qué se refiere? Imaginemos que una persona tiene hipertensión arterial, ¿ya? Al momento de que esta sangre, normalmente que viene con más fuerza y viene en mayor cantidad, llega a lo que es el corazón normal, hacia lo que viene de las cavas, viene a lo que es la propia aurícula derecha, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, tiene que expulsarlo hacia lo que sería, en este caso, las propias arterias pulmonares, hacia lo que es después el pulmón y demás. En este caso, el corazón necesita más fuerza contráctil, ¿sí o no? Porque la sangre acaba viniendo con más fuerza porque es una hipertensión. Por ende, esta sobrecarga de la presión va a provocar de que el corazón se tenga que hipertrofiar. Esta hipertrofia es por un feedback negativo que el corazón intenta, en este caso, estar en un estado de homeostasis y cumplir con lo que sería la propia carga, ¿ya? Por ende, el corazón se va a hipertrofiar a nivel de los ventrículos y esto sería una primera instancia o lo que sería etapas iniciales. Después de que el corazón se hipertrofia, este feedback negativo, esta regulación que tiene el sistema, va a aguantar un tiempo y después se va a dilatar. Esto tiene diferentes explicaciones. Una podría ser que, a ver, por ejemplo, aquí tenemos aquí un miocardiocito y uno hipertrofiado, ¿ya? Imaginemos que es así. Si a este miocardiocito le llega este aporte de sangre y de oxígeno y demás y de nutrientes, al momento que se hipertrofie, el aporte va a ser el mismo. Es decir, si este necesitaba esto para funcionar correcto, este miocardiocito hipertrofiado, con esta cantidad de sangre, de oxígeno y de nutrientes, no va a ser suficiente. Así que su hipertrofia va a durar un tiempo,
hasta de que el miocardiocito, por estrés, ya sea metabólico o estrés en todo caso por hiperactividad secundaria por la hipertensión, va a producir en este caso su propia muerte celular, su propia apoptosis. Bien, en este caso, como hay apoptosis del propio miocardiocito, va a conducir a lo que sería la regeneración del tejido. Pero esto por lo que es fibrosis, es decir, van a haber diferentes factores, como sería el factor de crecimiento fibroblástico, que se va a encargar en este caso de eh, producir la regeneración del tejido, pero de tejido fibrótico. Y como es tejido fibrótico, en este caso, estas células que van a estar ahí ocupando el lugar del miocardiocito ya apoptótico, no van a tener la capacidad de contraerse, porque cuando un tejido ya es fibrótico, pierde su función original, ¿ya? Así que esa parte del corazón que se ha fibrosado no se va a poder contraer, ¿ya chicos? Y esto principalmente se da por una vasculatura inadecuada, es decir, que hay un aporte de oxígeno o un aporte de sangre bastante débil, bastante pobre, bastante paupérrimo, ¿ya? Básicamente es por eso. Ahora pasando al siguiente PPT, tenemos lo que son las propias manifestaciones clínicas. En este caso, mencionándoles la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, dándoles un poquito más de contexto, una insuficiencia cardíaca izquierda más una derecha, sí o no que formaba lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso, la izquierda al comienzo puede pasar hacia lo que es una insuficiencia cardíaca derecha y la derecha hacia lo que es la congestiva, ¿ya? Primero hay afectación de los pulmones de forma bilateral, formándose edemas. En la derecha normalmente es a nivel sistémico, es decir, que va a afectar a diferentes órganos como tal, no solamente al corazón, sistémico. Y ya cuando hay afectación tanto de los pulmones y a nivel sistémico, se daría lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya chicos? A ver, en este caso, eh, de manera un poquito más práctica para que me entiendan mejor, vamos a usar el siguiente dibujo, ¿ya? Este que es un corazón normal, por ejemplo. Imaginemos que toda esta parte de aquí, como es una insuficiencia cardíaca izquierda, esta parte no funciona bien. Es decir, que la sangre que debería de ingresar aquí no va a poder ingresar bien y por ende va a volver. Si vuelve, la sangre hacia dónde se iría, hacia lo que son los pulmones, ¿sí o no? Por lo que son las propias venas pulmonares. Bien, en este caso, eh, luego de que la propia presión aumentara a nivel de los propios pulmones, esto va a producir, en todo caso, lo que sería una congestión pulmonar, ¿ya? Y esta congestión pulmonar, luego, como va a haber esta formación de edemas y todo lo demás, va a producir, en este caso, lo que sería eh, diferentes manifestaciones clínicas como la disnea por esfuerzo, también podría ser ortopnea, también podría ser en este caso crépitos pulmonares, eh, podría ser igual lo que sería hipotensión, entre otros, ¿ya? Básicamente en una insuficiencia cardíaca izquierda, como hay afectación bilateral de los pulmones por compromiso de edema, este intercambio de oxígeno se va a ver afectado eh, y por ende, en todo caso, como este intercambio de oxígeno va a verse afectado el intercambio y la disnea van a aparecer disnea por esfuerzo. En todo caso, como hay hipotensión, el cuerpo lo quiere regular con taquicardia, ortopnea,
También está los crépitos, cianosis también, disnea paroxística nocturna. Esto ocurre principalmente cuando tú ya estás durmiendo. Imagínate que ya estás ahí acostado en tu cama y demás. Y de la nada sientes que te falta el aire. ¿Y esto por qué ocurre, chicos? Principalmente es porque al momento de que tú quieras, digamos, dormir plácidamente y se da esta disnea paroxística nocturna, tú te despiertas de golpe. Y te despiertas principalmente porque te sientes sofocado, sientes que no puedes respirar correctamente. Y esto es por el edema a nivel pulmonar, lo que va a dificultar este intercambio de oxígeno y demás. Bien, ya. Ahora, siguiendo con lo que sería la propia insuficiencia cardíaca derecha, igual tomando el siguiente grafiquito, en este caso tenemos principalmente de que como se estaría afectando lo que es el área derecha, la sangre al momento que llegue por las cavas no va a funcionar correctamente. La sangre que está aquí, que quiere ingresar a lo que es la aurícula derecha, no va a poder. Por ende, va a volver por las propias vías. En este caso, como la presión aumenta por lo que es la cava superior y la cava inferior, entonces el volumen sanguíneo también va a aumentar hacia lo que sería la subclavia y a lo que sería la vena yugular, ¿sí o no? Si aumenta el volumen sanguíneo hacia lo que es la vena yugular, va a haber en este caso una distensión de esta vena o en todo caso se va a ver más grande, se va a ver más dilatada, ¿ya? Así que uno de los síntomas que tendría una persona con insuficiencia cardíaca derecha sería, en este caso, ingurgitación yugular, porque la sangre estaría volviendo hacia lo que es la vena cava superior y la vena cava superior hacia lo que es la vena yugular, ¿ya? Ese sería un ejemplo. Además, como también va hacia lo que es la vena cava inferior, llegaría hacia lo que es seguidamente el hígado, y del hígado, como va a haber un mayor aumento de lo que es el flujo sanguíneo, va a producir de que el hígado crezca de tamaño. Como el hígado crece de tamaño, se le va a conocer como una hepatomegalia, ¿ya? Es decir, que los pacientes que poseen en este caso una insuficiencia cardíaca derecha tienen tanto regurgitación yugular, insuficiencia cardíaca hepática, y de lo que este propio hígado sale lo que es la vena porta, ¿sí o no? Y la vena porta puede ir hacia lo que es la cavidad abdominal. La cavidad abdominal puede generar lo que es ascitis, es decir, ya tenemos insuficiencia yugular, regurgitación yugular, también hepatomegalia, también ascitis, ya tenemos tres ya. Después de que ya genera citis a nivel abdominal, este líquido, este aumento de la presión, puede dirigirse a lo que son las extremidades inferiores, ¿sí o no? Si dirige a las extremidades inferiores, va a causar un edema tipo cardíaco, de origen cardíaco, a nivel de las extremidades inferiores. Bien, en este caso de cómo se diferencia un edema cardíaco o de origen cardíaco de un edema renal. ¿Algunos sabrán? ¿No? Bien, en este caso, principalmente el de origen cardíaco al de renal es un edema duro, ¿ya? Edema duro. En cambio, de origen renal es un edema más suave, en pocas palabras. Es decir, que frente a lo que es la presión digital, se da la formación de foveas, ¿ya? Además de que el edema cardíaco suele ser más vespertino, es decir, que ocurre en lo que es la tarde y la noche, y el edema renal normalmente a primeras horas del día. Ya chicos, principalmente así se diferencia un edema de origen cardíaco y un edema de origen renal. ¿Ya?
Así que esas podrían ser algunas de las manifestaciones clínicas que podría tener el paciente, ¿ya? Ahora, pasando a lo que es la síndrome PT, ya hemos explicado lo que es las manifestaciones clínicas, la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha también. Creo que no me falta nada. Ah, ya. Mencionarles algo más, como muy bien sabrán, si hay disminución de lo que es la fracción de eyección, o en todo caso la fracción de eyección se encuentra preservada o normal, en todo caso al fin y al cabo va a conllevar a lo que es la disminución del gasto cardíaco, ¿sí o no? Normalmente en lo que es una insuficiencia cardíaca hay disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Sin embargo, hay ciertas enfermedades muy específicas, muy puntuales, que en vez de una disminución de gasto cardíaco, pueden conllevarte a un aumento de gasto cardíaco, ¿ya chicos? En este caso hay una pequeña memotecnia que se llama patea fútbol, que es, a ver, con lápiz, para que se entienda mejor con esto, patea fútbol. En este caso la P sería enfermedad de Palet, que causa un aumento de gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca. Luego tenemos lo que es la propia anemia, en este caso porque en una anemia, sí o no, que hay disminución de los glóbulos rojos, aumento del plasma, y como hay aumento del plasma, hay aumento de la volemia. Y si hay aumento de la propia volemia, hay aumento en este caso de lo que es el propio gasto cardíaco, ¿sí o no? También la T es por tiroides, específicamente hipertiroidismo, hipertiroidismo. Ya que como se sabe, en hipertiroidismo hay gran actividad simpática y todo lo demás, causando que el corazón eh, esté en todo caso con una frecuencia cardíaca elevada, ah, causando en todo caso un gasto cardíaco también elevado, ¿ya? Luego la E es por embarazo, que también puede provocar esto por el aumento del propio plasma a nivel sanguíneo. La A es por anafilaxia. La F en este caso sería por fístula eh, auriculoventricular, fístula, eh, no, fístula arteriovenosa, ¿ya? Arteriovenosa, ¿ya? Ahí disculpen chicos, se me mezcló un cable. Y la B finalmente sería para enfermedad de beriberi, ¿ya? Beriberi. Todas estas aquí chicos son enfermedades en insuficiencia cardíaca que generan un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? La enfermedad de Palet, las anemias, el hipertiroidismo, el embarazo, anafilaxia, las fístulas arteriovenosas y lo que es la enfermedad del beriberi, ¿ya? Estas aquí generan, en lo que es una insuficiencia cardíaca, el aumento de gasto cardíaco, en comparación de la mayoría que genera la disminución de este, ¿ya? Ahora pasando con lo que son los diagnósticos y tratamientos. Como diagnóstico principalmente tenemos a los criterios de Framingham. En este caso, tenemos la clasificación de criterios mayores y criterios menores, donde una insuficiencia cardíaca se diagnostica con dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores, o tres menores. Es decir, que si tenemos dos criterios mayores y uno menor, es insuficiencia cardíaca. Si tenemos uno mayor pero dos menores, es igual insuficiencia cardíaca, ¿ya? En este caso les recomiendo que estudien los criterios mayores, ya que serían los que mayor implicancia, en todo caso peso tendrían para identificar una insuficiencia cardíaca, ¿ya? En este caso, criterios mayores tenemos a la disnea paroxística nocturna, que es la disnea más específica,
para lo que es insuficiencia cardíaca. Esta está por encima de la disnea por esfuerzo y cualquier otro tipo de disnea, ¿ya? Esta sería la más específica para insuficiencia cardíaca. Bien. Luego, ingurgitación yugular, que ya lo hemos visto por qué ocurre. Artores pulmonares, básicamente es lo mismo. Cardiomegalia, aumento de lo que es el propio corazón, como se puede ver aquí. Edema agudo de pulmón también, tercer ruido cardíaco. Este ocurre principalmente porque la sangre rebota en lo que es el propio ventrículo izquierdo, en lo que es una fracción de eyección reducida. Bien. Y el flujo hepatoyugular, es decir, que como lo que sería una insuficiencia cardíaca derecha, la sangre vuelve hacia lo que son las cavas, dirigiéndose hacia lo que es la cava inferior hacia lo que es el propio hígado, causan un reflujo hepatoyugular, ¿bien? Y lo que son los criterios menores, tenemos edemas en miembros inferiores, la tos nocturna, disnea por esfuerzo, hepatomegalia, frecuencia cardíaca mayor de 120 y derrame pleural, ¿ya? Estos serían los más importantes, pero estos también son importantes saberlos, ¿ya? Pero no tanto como estos. Por ejemplo, aquí se puede ver lo que es una paciente con ingurgitación yugular. Como se puede ver, la vena yugular está bastante dilatada, está bastante distendida. En este caso se puede ver al menos que está por encima de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, lo cual indica un pronóstico bastante, si se puede decir de esta forma, desalentador, ¿ya? Hay bastantes criterios, clasificaciones para lo que es el regurgitamiento yugular, la regurgitación yugular. Sin embargo, cuando vean que la vena yugular está por encima de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, es un mal pronóstico, ¿ya chicos? Además, también según lo que es el propio agente, hay algún par de preguntas que se le puede hacer al paciente para detectar si posee una insuficiencia cardíaca. En este caso son cinco, los cuales tiene en todo caso las sílabas de fases, ¿ya? La pregunta uno es si se fatiga más fácilmente con actividades habituales, si ha modificado usted sus actividades o ejercicio, se encuentra confortable al subir un piso de escalera, si ha tenido alguna edema alguna vez, es decir, hinchazón, y si ha tenido alguna vez falta de aire o sofocación. Si el paciente en este caso responde de manera afirmativa a lo que son estas preguntas, es bastante probable, bastante posible que éste posea una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Aquí también se pueden hacer pruebas por imagen, como sería un ecocardiograma tipo Doppler, donde, o bueno, una ecografía también de lo que sería el propio corazón para medir si hay cardiomegalia. Se calcula en este caso el tamaño del corazón del lado derecho y el tamaño del corazón del lado izquierdo y se divide en lo que es el tamaño de la propia cavidad torácica, ¿ya? Digamos que aquí hay 5 centímetros, aquí hay 7 y todo mide, no sé, todo mide 15 por ejemplo. Sería 5 más 7 sobre 15, ¿ya? En este caso sale como 12 sobre 15 0 punto no sé qué. Pero aquí de estos valores hay también parámetros para saber si el paciente tiene cardiomegalia, el cual también puede ser una prueba diagnóstica por imagen, ¿ya chicos? Y ahora, en este caso también con lo que respecta a la propia historia clínica, que también es importante, aquí hay una pequeña memotecnia para recordar algunos, en todo caso, manifestaciones clínicas que podría poseer el paciente. La P sería por presión,
venosa, yugular aumentada, ¿ya? En ese caso, eh, mayor a 16 centímetros de H2O. Luego, a lo que respecta a la R es reflujo hepatoyugular. Luego la E sería para edema pulmonar agudo. Luego para la D sería disnea paroxística nocturna. Nocturna. La E sería para estear, estertores crepitantes. Normalmente es cuando escuchas los pulmones de una persona con insuficiencia cardíaca, se le escucha básicamente como dos hojas frotándose. Es como que un sonido como que fibroso, no sabría cómo explicarles, pero eh, se van a dar cuenta pues cuando lo escuchen. La C es para cardiomegalia. La I sería para a ver, ingurgitación yugular. Y la R al último sería ritmo de galope. En este caso, ¿a qué se refiere? Normalmente les menciona que una persona con insuficiencia cardíaca suele tener un R3 o un R4. Sin embargo, hay personas que pueden tener ambos. Si una persona tiene tanto R3 como R4, se le conoce como ritmo de galope o, en todo caso, signo de galope, ¿ya? Básicamente el corazón está que late y late y late, late súper, súper rápido. Así que ese también podría ser un signo para lo que sería la identificación por historia clínica del paciente. Bien, ese sería en ese caso un diagnóstico para saber si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Y básicamente para el tratamiento va a depender bastante de qué tipo de insuficiencia cardíaca tenga. Si es una insuficiencia cardíaca, a ver, si es una insuficiencia cardíaca reducida o conservada. Si es reducida, principalmente se recomienda como tratamiento de primera línea lo que son YECAS o ARA2, pero nunca juntos, ya nunca junten YECAS o ARA2. Escojan uno u otro, pero nunca ambos, ¿ya? Luego podría ser en todo caso beta blocks, beta bloqueantes, podría ser también lo que son los ARNI, como tal, que sería la unión de lo que es el sacubitrilo y el valsartán, sacubitrilo más valsartán. Eso sería para pacientes con fracción de eyección reducida. Básicamente se intenta eh, controlar la propia sintomatología, ¿ya? En cambio, con lo que es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada, es decir, mayor al 50%, se le recomienda el manejo de las comorbilidades, es decir, se le trata la hipertensión, si es que tuviera, se le trata la diabetes, si es que tuviera, se le trata enfermedades coronarias, o quizás se le trataría también lo que sería la fibrilación auricular o cualquier tipo de comorbilidad, ¿ya? Es decir, que la línea de tratamientos farmacológicos es principalmente para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cambio, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada se tratan las comorbilidades. Ya, chicos, básicamente eso sería, ¿ya?
Así que espero que se haya entendido todo. Igual si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Y mucha suerte, pues, ¿no?